Hola a todos, bienvenidos a otra inmersión profunda, donde vamos a explorar ideas que de verdad nos hacen pensar. Me encanta. Hoy vamos a adentrarnos en un artículo del Instituto Juan de Mariana, Ajá. un grupo de expertos español que propone una forma totalmente nueva de abordar la relación entre la economía y la pobreza. Qué interesante. El artículo se titula Otra forma de decir que el capitalismo reduce la pobreza. Sí, ya desde el título nos invita a ir más allá de las etiquetas tradicionales, ¿no? Como capitalismo o socialismo. Sí, me intriga el enfoque. ¿De qué se trata? Bueno, en lugar de encasillarnos en esas etiquetas, ¿verdad? El autor nos propone un cambio de perspectiva radical. A ver, Centrarnos en el impacto de la violencia, o mejor dicho, en la reducción de la violencia como motor del desarrollo social y económico. ¿cómo se relaciona la violencia con la economía? A primera vista parecen temas separados. Esa es la genialidad del argumento, ¿no? El autor plantea que la violencia en todas sus formas limita nuestra capacidad de prosperar. Y no se refiere solo a la violencia física, sino también a la coerción económica y social. Piensa en regulaciones excesivas que asfixian a los emprendedores o en la presión social para conformar que limita la libertad individual. Entiendo, entonces al reducir la violencia, ya sea física, económica o social, se liberan las energías creativas de las personas, ¿cierto? Exactamente, se crea un ambiente donde la gente se siente más segura para tomar riesgos, innovar, emprender y en definitiva buscar oportunidades para mejorar su situación. Es interesante cómo el autor conecta esta idea de la reducción de la violencia con los principios del libre mercado. Claro, porque en un sistema donde se respeta la propiedad privada, donde el intercambio es voluntario y no impuesto, la iniciativa individual se convierte en el motor del crecimiento. Ajá. Justamente la ausencia de coerción, ya sea físico o económica, es un pilar fundamental del libre mercado. Y el autor utiliza un ejemplo que me hizo pensar mucho a las políticas feministas, como las cuotas obligatorias de contratación de mujeres. Es un ejemplo polémico, sin duda. El autor probablemente estaría de acuerdo con el objetivo de la igualdad de género, pero critica el método. Argumenta que imponer cuotas por ley, aunque busque un fin loable, sigue siendo un acto de coerción que a la larga puede ser contraproducente. ¿En qué sentido contraproducente? El autor sostiene que la verdadera igualdad se alcanza a través de la libre elección, no a través de la imposición, y que al final este tipo de medidas coercitivas, aunque bien intencionadas, pueden distorsionar los mercados y generar consecuencias negativas imprevistas. Es una forma de ver lo que no se suele escuchar mucho en el debate público. Entonces, según esta perspectiva, la clave para combatir la pobreza sería crear una sociedad donde la violencia en todas sus formas sea minimizada. Esa es la esencia del argumento. El autor plantea que en una sociedad libre donde se respeta la propiedad privada, donde el intercambio es voluntario y donde la violencia es mínima, las personas tienen más oportunidades de salir adelante por sus propios medios. Es una idea que nos invita a repensar muchas cosas. Totalmente. Nos desafía a mirar más allá de las soluciones fáciles y a considerar el impacto a largo plazo de nuestras acciones, incluso cuando están motivadas por buenas intenciones. Y nos recuerda que la libertad individual, aunque a veces sea un concepto abstracto, tiene un impacto real en la vida de las personas y en la prosperidad de una sociedad. Exacto. La libertad no es solo un ideal bonito, es una herramienta poderosa para el progreso. Y si lo pensamos bien, la historia nos da ejemplos de cómo la reducción de la violencia ha impulsado el progreso. Tomemos la revolución industrial, por ejemplo. Es cierto, la revolución industrial no solo fue una explosión de inventos, sino que coincidió con un periodo de relativa paz en Europa después de las guerras religiosas del siglo XVII. Exactamente. Esa estabilidad permitió que las ideas fluyeran, que el comercio se expandiera y que las personas se enfocaran en crear, en innovar sin la amenaza constante de la violencia. Es un punto muy interesante. Entonces, según esta perspectiva, podríamos decir que la paz es una condición necesaria, aunque no suficiente para el desarrollo económico. Podríamos decir que sí. La paz crea las condiciones para que la prosperidad florezca, pero no la garantiza. Se necesita algo más. Un marco institucional que proteja la propiedad privada, que fomente la libre empresa y que limite la capacidad del Estado para interferir en las decisiones individuales. Y volviendo al tema central del artículo, ¿cómo encaja esta idea de la reducción de la violencia en el debate sobre la pobreza? El autor argumenta que muchas de las políticas tradicionales para combatir la pobreza, aunque bien intencionadas, terminan siendo contraproducentes porque no abordan la raíz del problema, la falta de libertad individual. ¿Podrías dar un ejemplo concreto? Claro, pensemos en los subsidios a los desempleados. En principio, la idea es noble, ayudar a quienes se encuentran sin trabajo. Pero si estos subsidios desincentivan la búsqueda activa de empleo o crean una dependencia del Estado a la larga, pueden perpetuar la pobreza en lugar de erradicarla. Entiendo. Es como si con la intención de ayudar se estuviera limitando la libertad de las personas para tomar las riendas de su propio destino.
Exactamente. Y aquí es donde el autor nos invita a repensar la forma en que abordamos los grandes desafíos sociales. En lugar de buscar soluciones paternalistas que coartan la libertad individual, deberíamos enfocarnos en crear un entorno donde las personas tengan la libertad y las herramientas para salir adelante por sí mismas. Es un cambio de paradigma bastante radical, ¿no? Lo es. Y por supuesto no es una receta mágica. Reducir la violencia en todas sus formas es un desafío complejo que requiere un enfoque integral, pero el autor nos invita a verlo como un objetivo fundamental, una condición sine qua non para construir una sociedad más justa y próspera. Y una vez que se reduce la violencia y se garantiza un cierto nivel de libertad individual, ¿qué más se necesita para que la prosperidad florezca? Ahí entran en juego otros factores como la educación, la innovación tecnológica, el acceso a mercados libres y un marco legal que fomente la inversión y el emprendimiento. Pero el punto central del autor es que sin un ambiente de paz y libertad, todos esos otros factores pierden relevancia. Es una idea que nos invita a reflexionar sobre el papel del Estado, ¿no? Sin duda, el autor no está en contra de la intervención estatal per se, pero argumenta que debe ser limitada y enfocada en garantizar un marco legal justo, proteger la propiedad privada y resolver conflictos de forma pacífica. Más allá de eso, la mejor forma de ayudar a las personas a salir de la pobreza es darles la libertad para hacerlo por sí mismas. Es una perspectiva que desafía muchas de las ideas preconcebidas que tenemos sobre la pobreza y las soluciones tradicionales. Y eso es lo que la hace tan interesante. Nos obliga a cuestionar nuestros propios dogmas y a buscar soluciones más creativas y efectivas. Es cierto. Me parece que esta idea de la reducción de la violencia como motor de progreso tiene una aplicación que va más allá del ámbito económico. Totalmente. Es un principio que se puede aplicar a cualquier ámbito de la vida social. En la medida en que logremos reducir la violencia, ya sea física, económica, social o incluso verbal, crearemos un entorno más propicio para el desarrollo humano en todas sus dimensiones. Es un mensaje poderoso y esperanzador. Lo es. Y nos recuerda que la paz no es solo la ausencia de guerra, sino un estado mental, una forma de relacionarnos con los demás basada en el respeto, la tolerancia y la cooperación. Y en última instancia es una responsabilidad individual, una decisión consciente que cada uno de nosotros debe tomar cada día. Absolutamente, la paz comienza con cada uno de nosotros. Y al elegir la paz no solo contribuimos a nuestro propio bienestar, sino que creamos un mundo mejor para todos. Realmente me ha hecho reflexionar este artículo. A veces nos enfocamos tanto en las soluciones complejas que olvidamos lo fundamental. Es cierto. A veces la respuesta más sencilla es la más efectiva. Y en este caso, la idea de reducir la violencia en todas sus formas como base para una sociedad próspera me parece simplemente brillante. Y lo interesante es que no se trata solo de un concepto teórico. Hay ejemplos concretos de cómo la reducción de la violencia ha impulsado el desarrollo económico en diferentes países. Por supuesto, piensa en países como Singapur o Corea del Sur. Hace unas décadas eran naciones empobrecidas asoladas por conflictos. Al establecer un marco legal sólido, reducir la corrupción y garantizar la seguridad, lograron crear un ambiente propicio para la inversión y el crecimiento económico. Son ejemplos que demuestran que la transformación es posible, que incluso en contextos difíciles la paz y la libertad pueden abrir las puertas al progreso. Exacto. Y no se trata solo de grandes transformaciones a nivel nacional, también podemos ver el impacto de la reducción de la violencia a nivel local en comunidades o barrios. Cuando se reduce la delincuencia, cuando la gente se siente segura en las calles, se genera un círculo virtuoso que beneficia a todos. Es como si la confianza se convirtiera en un activo, un capital social que impulsa el desarrollo. Precisamente, la confianza es fundamental para que las personas se atrevan a invertir, a emprender, a cooperar. Y esa cooperación, a su vez, genera más prosperidad, más oportunidades, más confianza. Entonces, si tuviéramos que sintetizar la idea central de este artículo, ¿cuál sería? Yo diría que la clave para combatir la pobreza, para construir una sociedad más justa y próspera, es crear un entorno donde la violencia sea mínima y la libertad individual sea máxima. No se trata de negar la importancia de la solidaridad o la ayuda mutua, sino de entender que la verdadera solución reside en empoderar a las personas, en darles las herramientas y la libertad para construir su propio destino. Es una idea poderosa y desafiante, y nos deja con una pregunta para reflexionar, ¿no? Claro, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros en nuestro día a día para reducir la violencia, para promover la libertad y la responsabilidad individual? ¿Cómo podemos contribuir a crear un mundo donde la paz y la prosperidad sean una realidad para todos? Esa es la pregunta que les dejo para que la mediten. Una excelente pregunta para terminar este deep dive. Esperamos que les haya inspirado tanto como a nosotros.